Seguimos acá y en este caso invitamos a la diputada del departamento San Martín, quien nos acompaña es Gladys Paredes, está con nosotros para hablar sobre este tema que es el disparador del día y es preguntarte, ¿los salteños están a favor o en contra de la educación sexual integral en las escuelas? ¿Sí o no? ¿Qué opinás? Danos tu aporte también. Le vamos a preguntar a ella, que también viene de haber escuchado a la ministra de Educación, a ver cuál es su pensamiento en relación a este tema, en una ley que ya lleva 12 años, dijimos, de vigencia, pero que no está aplicada en las escuelas y hoy se genera el debate. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es su opinión? Bueno, mira, en el mes de abril, cuando la señora ministra nos visitó a la Cámara, fue mi pregunta puntual acerca de la educación sexual en las escuelas, sí, porque evidentemente es un programa que no está puesto en marcha. Por lo menos doy fe en el interior y en el departamento de San Martín. Sí. ¿Y por qué lo veía? Porque, bueno, las escuelas nos pedían ayuda, yo soy médica, y nos pedían ayuda para que vayamos a dar charla a las diferentes instituciones. Y evidentemente el programa nunca marchó, hablo de mi zona del interior, porque los docentes, cuando uno va a dar este tipo de materia, a veces tiene cargada, siempre digo, una mochila. Una mochila por las vivencias vividas, por las religiones, etcétera, y a veces uno no está capacitado para darlos. Inclusive algunos profesionales médicos se niegan a dar porque no están capacitados para dar educación sexual integral. En ese momento yo pude demostrar, o sea, a la simple vista, la cantidad de embarazos en adolescentes, sí, por consulta, por verlos en la calle, y eso te habla de una falla en la parte de educación sexual. A ver, yo soy mamá, y evidentemente como mamá puedo estar preparada o no para hablar a mis hijos. Sí. Puedo tener la apertura de ir a pedir ayuda para hablarle a mis hijos, como que no. A mí muchas madres, si bien soy pediatra, en mi consultorio, me acuerdo clarito cuando estaba en Misión Cherenta, las mamás venían y con sus niñas adolescentes de 12, 13 años, doctora, ¿le puede hablar? Porque no sé cómo. Claro. No sé cómo. Entonces, el hecho de que ayer la señora ministra comprendió de que educación sexual integral tiene que ser tomado como una materia, no como un programa, y que se justifique y que se supervise de que se dé en las escuelas, los chicos lo piden. Los chicos lo piden. ¿Y por qué hay un sector que indica que esto no está bien visto y que además esto quitaría la patria potestad a los padres? Mira, yo soy una convencida de que tienen que dar participación a los padres. El padre que se sienta capacitado para darlos y hablar tranquilamente con sus hijos, lo hacemos por el bien de los hijos. Lo hacemos por el bien de los hijos en cuanto a responsabilidad, en cuanto a que no se nos enfermen de alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí. Recordemos que las enfermedades de transmisión sexual se dan por desconocimiento, es decir, ahí hay una falla en la parte de salud pública que es la prevención. ¿Y la prevención qué es? Una parte es ETSA, que es educación sanitaria. Entonces, si no tenemos todo, o sea, todos los factores a favor del joven, entonces, bueno, si el padre no se puede capacitar o no, bueno, está la escuela para capacitar. En este caso estarían los docentes capacitadores profesionales o no, no sé, eso dirá la currícula, para capacitar sobre el tema. Porque ese es otro tema, ¿no? ¿Quiénes están capacitados hoy para poder iniciar tal vez el 2019 con la aplicación de la ley en las escuelas? Evidentemente esto va a llevar un tiempo porque hasta que se capaciten, pero también tiene que implementar en la parte de educación una estrategia junto con la parte de salud. Y hablo de salud porque también salud, y hablo como médica, en las instituciones médicas, muchas veces los adolescentes no son atraídos por el sector salud. Primero, por los horarios consultorios que coinciden con los horarios de clase de los chicos. Segundo, porque no todos los hospitales tienen profesional. Y bueno, ahí ya hablaríamos de la falta de política, recursos humanos, sanitarios en los hospitales. Entonces, evidentemente, no están dadas las garantías, y esto lo hablo por conocimiento de causa, no lo hablo porque lo leí de libros, sino porque estuve durante 35 años en un hospital de público, que no todos los hospitales tienen el recurso humano suficiente para dar cobertura a los adolescentes. Bueno, una necesidad es que se aplique, dicen algunos, pero
también hablan de educación sexual integral sin perspectiva de género. Otros dicen con perspectiva de género. ¿Y en esto qué contestó la ministra? La ministra eso lo aclaró, inclusive la diputada Silvia Vargas estuvo muy bien explicando. En esto de la perspectiva de género me parece que se transversó a nivel público lo que es la perspectiva de género, lo que es la inclusión de género, lo demás. Inclusive la misma ministra, si me permitís lo voy a decir, porque es necesario que hablemos con la gente, estamos en el 2018, no estamos en 1920. No se le puede preguntar a una señora ministra si en los establecimientos educativos se le va a enseñar, y lo digo, la masturbación a los niños. Y yo lo aclaré a los diputados, o sea, como médica me siento responsable de decir, la masturbación es algo natural, humano, que el bebé de 18 meses lo hace porque es algo natural inherente al ser humano. Nadie enseña nada. Entonces, me parece que se están transversando los hechos, los términos, como para hacer quedar mal a alguien. Lo mejor sería que por una vez por todas, si vos mismo dijiste, hace 12 años que está un programa, pero no puede ser que de 12 años todavía sigamos discutiendo. Nunca se discutió cómo, ahora recién. Bueno, entonces es hora de que nos sentemos, hablemos por parte de la sinceridad del Ministerio de Educación, por parte de la necesidad de los alumnos y por parte de la necesidad de los padres y de la sociedad actual. Pero hablemos claro entre todos y lleguemos a un acuerdo, pero no puede ser de que ayer, mientras estábamos hablando de algo tan simple, escuchando a una ministra que nos dé su propuesta de trabajo, la propuesta que nos da sobre los jóvenes, hay que pensar en los jóvenes, no tenemos que pensar en el gobierno de nosotros, por favor. Bueno, eso es algo que se va a seguir discutiendo seguramente. Se va a seguir, obvio. Pero es hora de que abramos el abanico y empezamos a discutir en serio, pero no, como perdón por el término, como bombardeando tal o tal término que uno dice o no dice, sino, vuelvo a repetir, hay que pensar en el joven. Primero, los jóvenes, las jóvenes que quedan embarazadas. Yo digo los jóvenes porque también es joven y se involucro. Muchas veces se queda embarazada y no lo programó, no lo planificó y tiene que estudiar. ¿Para qué? Porque para seguir trabajando. Claro. Y si tiene el bebé, ¿quién se hace cargo? La madre, la abuela, y si no está preparada, entonces evidentemente no es que la educación sexual integral va a ser vive el sexo, no, por favor, nada que ver. Los jóvenes lo piden. Y te hablo como médica, que en Tartagal, las escuelas, ayer, sin más decirte, la escuela técnica, me llamó una de las docentes para pedirme el teléfono de un colega, que siempre íbamos con el colega un ginecólogo, a dar charlas en las escuelas. Entonces, evidentemente, los jóvenes piden, hay que escuchar a los jóvenes. Ahora, de aplicarse esta ley acá, de empezar a aplicarse, no sé si el año que viene, el 20, no sabemos, pero ¿esto va a ser optativo? ¿Por los papás tendrán la posibilidad de decir yo sí quiero que avancen, no? ¿O es algo obligatorio? Me parece que la educación sexual tiene que ser obligatoria como en el resto del mundo. En el resto del mundo. Hablo de los países del primer mundo. Sí, pero muchas cosas del primer mundo de repente son como muy raras, ¿no? La pedofilia en Francia, por ejemplo, es una cosa de locos, ¿no? Esto que la ley hoy avala. Entonces, por eso digo, todo esto del primer mundo que también llega como información pero acá, por ejemplo, vos sabés con la parte de educación sexual, cómo a mí me preocupa mucho el tema de lo que hablamos de los abusos de los niños y demás. Si la madre no le enseña cómo cuidarse al niño o a la niña, hablo de niños, hay que cuidar las partes, entonces evidentemente no sabe. Entonces ella es abrir el paraguas, veamos, veamos los manuales, también los padres tienen que tener acceso a los manuales para ver cuál es el material, material, y no hablar en suposición qué es lo que se le va a dar. Entonces, ¿usted coincide con que a este Ministerio de Educación le falta de repente informar a la comunidad, comunicar de qué se trata esta ley? Sí, ayer coincidimos los diputados, todos les pedimos al Ministerio de Educación que por favor comuniquen a la población en general a través de los medios de comunicación masiva
o los particulares, los clásicos, en cuanto a qué es la ley, de qué se trata y qué no se está tratando y qué no se va a hacer, porque vos escuchás comentarios en la calle de que te van a dar tal cosa, que le van a enseñar al niño tal, y no es así, por lo menos lo que nos comentaron. Bueno, a ver, estuvo acá con nosotros Rosa Saca, ¿no? Del Instituto de Defensa de la Familia, no recuerdo exactamente completo el nombre de esta institución, pero nos decía, se está hablando de que ya no existiría un baño, o existiría un baño compartido, por ejemplo. Pero entonces, obviamente los padres se hablan de pero más vale yo ¿cómo voy a permitir madre, que mi niña tenga un varón al lado haciendo sus necesidades? Madre también, pero vos dijiste, se está hablando. Sí, sí. Entonces, evidentemente, para dejar de hablar, hay que la gente, en este caso las autoridades, tienen que hablar claramente a la gente. Nosotros tenemos que trabajar para la gente y pensando en la gente. Usted como médica además dijo, tengo pleno conocimiento de lo que pasa en salud pública y vemos un presupuesto en donde tal vez se estaría indicando recortes, que de hecho ya lo viene sufriendo el sector de salud, salta fundamentalmente, y en esto, bueno, ¿cuál es su mirada, digo, claramente? Mira, para mí la salud pública nacional está en una terapia intensiva. Mañana se va a hacer una marcha federal de la salud pública en defensa de los hospitales públicos, de lo que es el Ministerio de Salud Pública. El hecho de que las autoridades nacionales hayan limpiado, porque para mí fue una limpieza, de sacar el nombre del ministerio y pasar a una secretaría, no tiene a la salud como prioridad. Y más en esta época de crisis. En esta época de crisis lo que más afecta es la salud. ¿Qué te va a provocar anulación del Ministerio de Salud Pública? Evidentemente va a recibir menos presupuesto. Evidente. Eso no lo digo porque lo leí, porque lo sé. No, además como secretaría no es lo mismo que ministerio. Totalmente. Tampoco va a manejar fondos, lo maneja alguien que le va a mandar una parte. Una parte. Entonces, que yo lo dije en la Cámara cuando salió esto, ¿qué iba a pasar? Iba a haber menos presupuesto. Iba a verse, el Ministerio de Salud Pública no se trata únicamente de las oficinas de la calle 9 de Julio, sino también se trata de hospitales, institutos en Santa Fe, en Mar del Plata, etcétera, en Córdoba. Acá tenemos nosotros en el norte la zona de la Palúdica. Entonces, evidentemente, estas instituciones corren peligro. ¿Y qué pasó en el Posada? Empezaron a despedirse profesionales de un nivel de capacitación máxima. ¿Qué pasó con la vacuna antimeningocóxica? Se suspendió. ¿Qué pasa con los pacientes HIV? Sabemos que corren peligro porque el valor dólar de la dosis del antirretroviral puede sufrir que no le llegue al paciente. Entonces, esto es un achique. Y con respecto a Salta, esto no lo digo ahora porque soy diputada y quien me conoce en el norte sabe que lo vengo diciendo de hace años. Ya desde en cuanto hubo una resolución ministerial que todos los cargos descubiertos por fallecimientos, por jubilaciones, por renuncias del año 14, 15, 16, 17, se cerraron. Entonces eso ya es un achique de la estructura. Sin embargo, nosotros... Pero eso es una política, del gobierno provincial. Provincial. Claro. Por eso estamos hablando de Salta. Viene desde el gobierno provincial, desde el 2014. Estos 14, 15. Sí. Bien. O sea, dieron más o menos hace el año pasado que todos los cargos vacantes de Salta al año quedaron anulados. Bien. Nosotros en el año 2013, en el hospital de Tartagal, presentamos una estructura, mirá vos, estaba la doctora Brahim de gerente del hospital, una estructura para un hospital de aquí a 20 años. Por supuesto que quedó en la nada la estructura. Entonces, en este momento yo lo vivo, si se quiere decir, denunciando, lo voy a seguir haciendo. Para mí, el interior tiene una discriminación con respecto a la capital. Esto inclusive se lo dije personalmente al señor gobernador. ¿En el ámbito de la salud? En el ámbito de la salud. Y esto se lo dije al señor gobernador en el año 2016. ¿Por qué la discriminación? Ustedes acá tienen profesionales que nosotros son necesarios en el interior, no lo tenemos. Por ejemplo, te hablo de mi departamento, no tenemos neurólogo, no hay neurocirujano, tenemos una sola otorrinolaringóloga en el departamento. No tenemos médicos que hacen imágenes en la parte pública. Entonces, evidentemente eso ya te habla. Ni te hablo de que ustedes acá tienen la suerte de tener
2 o 3 médicos por día por guardia. En Tartagal, hospital cabecera del departamento de San Martín y Rivadavia, tiene un solo clínico por día, un solo pediatra que se hace cargo del internado, de la guardia, de las derivaciones, de las recepciones. Bueno, nos decía, si mal no recuerdo, el intendente de Irigoyen, me parece que fue, que tiene que poner del municipio, fondos del municipio para poder pagar una combi a través de cooperador, inclusive para traer a gente hasta Salta, para que sea atendida, alquilar una casa acá para que puedan quedarse. Bueno, la municipalidad de Tartagal, desde hace 3 años, no alquila combi, alquila micros. Micros de larga distancia, eso de doble piso, micros, 2 micros salen los domingos y los martes a la noche, para que los pacientes que tengan turno los días lunes y los días miércoles sean asistidos. Esto, junto con el diputado Ángel y Pailer, fuimos al Ministerio de Salud Pública y se lo transmitimos al doctor Mascarello, de los pacientes que son traídos por el municipio a las especialidades aquí en Salta. Bueno, entonces hay quienes dicen este gobierno nacional es insensible por todos estos recortes, por los despidos en distintas áreas, porque la salud está golpeada. ¿Qué podemos decir del gobierno provincial entonces? Que desde el 2014 o con esta resolución reprimió ya o dejó sin efecto la posibilidad de seguir incorporando médicos en el interior. Mira, evidentemente también la salud pública de acá está en una terapia. Entonces yo lo vengo diciendo desde hace años. Cuando yo vine, si me permitís,